Ya comienzan Los Embajadores. Entrevistas con embajadores de representación extranjera y argentina para hablar sobre temas culturales y sociales de cada país. Conducen Alejandra Boada y Maxi Lecky. Hola Maxi Lecky, ¿cómo estás? Buen día, Alejandra Boada, ¿cómo te va? Muy bien, muy contenta con la tercera temporada de Los Embajadores. Qué bueno llegar 3 años entrevistando a las representaciones extranjeras en la Argentina. Para nosotros es un orgullo, un honor y un verdadero placer, ¿no? Sí, y siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? De lo que es la diplomacia. Cuando le preguntás de qué equipo son, cómo saben elegantemente salir del paso, nunca un conflicto, la verdad está muy bueno eso. Está muy bueno, muy bueno. Vamos a hablar hoy y nos vamos a mudar ¿a dónde? ¿A otro país de Europa? Sí, exactamente. ¿Sí? Ahora vamos a ir a Bélgica, o el Reino de Bélgica, y tenemos en comunicación al embajador Pieter Madens, que se está despidiendo de la Argentina. Espero que no por mucho tiempo. Que lo tengamos nuevamente entre nosotros. O por lo menos de visita, ¿no? Exacto. Bueno, Pieter Madens tuvo un destino, su primer destino fue Venezuela a finales de los 80, después estuvo 5 años en Nueva York, regresó a Bélgica, fue a Viena, Tanzania, nuevamente fue a Nueva York. En Argentina está desde hace 4 años y ya tiene destino asignado, un lugar para nosotros muy extraño, que es Kenia, pero ahora nos va a contar de eso, así que le damos la bienvenida al embajador Pieter Madens. Hola, Alejandra Boada y Maxi Lecky con Los Embajadores. Le damos la bienvenida al embajador Pieter Madens. Hola, Pieter. ¿Cómo están? Muy bien. Buen día, embajador, ¿cómo le va? Bien, gracias. Un orgullo de estar con ustedes. Bueno, gracias por aceptar la charla y la invitación. Bueno, empezamos, Alejandra, ¿te parece? La primera pregunta que le vamos a hacer al embajador es ¿cuál es el balance de estos 4 años en la República Argentina? ¿Cuánto tiempo tiene? En 1 minuto. No, el tiempo que usted quiera, no hay ningún problema, estamos para escucharlo. He vivido en 2 países, pre y post pandemia. No voy a hablar de las elecciones, digo solamente pre y post pandemia. Eran 2 países completamente diferentes, pero lo que destacamos o con lo cual nos quedáramos aquí nosotros, mi esposa y yo, es que nunca nos hemos sentido tan rápido en casa como aquí en Argentina o en Buenos Aires, más bien. Normalmente nos toma 3, 4, 5, 6 meses, pero aquí en semanas nos sentíamos completamente en casa y todo eso tiene que ver, por supuesto, con la gente. Hay una calidez, una amabilidad, son acogedor. Fue algo de muy sorprendente para nosotros, o muy diferente de los otros destinos donde hemos vivido. Acaba de dar a su audiencia mi carrera, pero hay que saber que soy hijo de diplomático, entonces toda mi vida estoy haciendo eso, cada 3, 4 años moviéndome. Y aquí fue, repito, lo más rápido que nos hemos sentido en casa. Sí. Bueno, y hemos logrado varias cosas. Tuvimos una visita de princesa, tuvimos varios ministros que vinieron. Hemos preparado una visita de Estado que ha sido cancelado desafortunadamente al último momento. Y luego tuvimos la cuarentena y la pandemia de COVID, como todo el mundo, en las primeras semanas, más de 600 belgas varados aquí en el país, en toda parte, que tuvimos que buscar una manera de hacerle regresar a Bélgica, que fue un desafío, eso sí, un desafío enorme, pero también como un momento gracioso, como la abuelita de la cual los nietos estaban quejándose que no sabían dónde estaba y estaba
ahí esperando o en la ruta con su novio, una abuelita de 78 años con su novio, imagínate, que estaba en un estacionamiento de una estación YPF pasando la noche antes de venir a Buenos Aires. La estaba pasando bien, digo. o el tipo de 23 años con el cual estábamos discutiendo con la mamá cuando iba a volver a Bélgica, y cuando le pedimos, mira, él tendría que decirnos cuando quiere volver, y eran las 10 de la mañana y la mamá dijo, no, yo no lo voy a despertar, son solamente las 10 de la mañana. Un tipo de 23 años, y estaba con la mamá que estaba en Bélgica negociando nosotros. Entonces, bueno, todo eso fueron historias bastante graciosas de esa primera semana de pandemia. Insólitas, pero como dije, ¿no? 2 países, pre y post pandemia. Sí, en esa época muchos embajadores se los vio ahí trabajar a sol y a sombra, ¿no? La mayoría con el tema de la repatriación, fue un trabajo muy intenso, ¿no? Sí, absolutamente. Fueron días de 20, 24 horas. Sí. Tuvimos en los primeros días, por suerte, tuvimos una suerte enorme. En un momento había una compañía de crucero que tenía algo como 250 o 300 argentinos varados en Barbados o en Bahamas. Y para repatriarlos a Argentina, contrataron a un avión belga, y el avión belga estaba acá en Ezeiza, y me llamó el dueño de la compañía y dijo, mira, tengo un avión vacío y volvemos a Bélgica pasado mañana. Si me puedes hacer un listado de gente que quieren volver a Bélgica, les tomo, les costará 500 euros cada uno, pero les transporto a Bélgica. Y eso fue 2 días bastante intensa para buscar 150 o 200 personas para poner en este avión. Todo eso, bueno, fueron las historias de esa cosa. También hicimos una elección. Los belgas que viven afuera tienen el derecho de votar, o más bien la obligación de votar, y tenemos que organizarlo acá. Y lo hicimos, una mesa de elecciones acá en la embajada, con 800 personas que vinieron a votar en 8 horas. Claro. Son más de 100 personas por hora. Entonces quiere decir que son más que una persona por minuto, pero 8 horas enseguida. Entonces eso también fue bastante intenso. La verdad que sí, yo creo que estos 4 años, por lo que ya estás relatando, nunca los viviste, y no creo que te vuelva a pasar algo así, ¿no? En el medio de la pandemia, la visita de la princesa, bueno, todo. Llegábamos en septiembre, y en junio del año 18 tuvimos 200 empresarios en una misión comercial liderada por la princesa. Sí. Con 6 ministros, vino la princesa. Y tuvieron 1.200 y pico de contactos con empresas. Sí. Te quería preguntar una cosa, Peter. ¿Ustedes como embajadores se pudieron vacunar? ¿Viajaron a su país o la embajada tiene vacunas? ¿Cómo es eso? Hay varios sistemas. Recordemos que AstraZeneca se puede pensar. Nosotros en Bélgica nos han comprado o nos prevén, el ministerio nos prevé de vacunarnos en Bélgica con la vacuna de Johnson & Johnson que lleva solamente una dosis. Y todos que pasamos por Bruselas en los meses que vienen tienen derecho a ser vacunados con nuestros familiares. Hay otras embajadas que insisten que su gente se inscriben en el sistema acá, nacional, sobre todo en los países donde hay una campaña de vacunación más o menos eficaz. Hay otros países que han pedido para poder traer su vacuna para su personal, que lo han pedido o que lo han anunciado o pedido a las autoridades argentinas. Entonces hay todos los sistemas, pero con nosotros es una vacunación del personal expatriado en Bélgica, y del personal local es contar con los sistemas argentinos. Embajador, entonces usted vuelve a Bélgica, se vacuna usted y su familia y se va al nuevo destino. Así es. Y vamos a Kenia. Sí, para mí, ¿qué anécdotas tenés de Kenia? Como te dije, mi papá fue diplomático, y su primera embajada como embajador fue en Nairobi, en los años 70. Y va a ser mi última embajada. Entonces cerramos el círculo, ¿saben?
Es muy, para mí es más una opción, bueno, lo eligió por razones emocionales más que todo. Porque fue la primera embajada de mi papá, vamos a vivir en la misma casa, mi papá presentó sus credenciales al padre del actual presidente, entonces el hijo de mi papá va a presentar credenciales al hijo del presidente de aquella época. Qué bueno. Y bueno, son todas esas historias que hacen que para mí es algo de muy emocional y que es un verdadero, una linda manera de cerrar mi carrera. ¿Tus hijos siguen la carrera diplomática o no? No, por nada. Por nada. O sea, ¿ahí se termina todo? De los Madens en diplomacia, sí. Sí. Mi hijo mayor es un profesor de historia y mi hijo menor es un documentalista cineasta. Hace documentales. Entonces, no. El menor viaja mucho y viaja a lugares donde nunca iría yo. Él estuvo 3 semanas en el este de Congo, 10 días en Sudán del Sur, hizo un documental sobre los campos de refugiados en Gaza, en Gaza. Entonces, bueno, hizo cosas que, bueno, vi cosas que nunca lo hubiera podido mostrarle yo por mi estatus diplomático. Pero bueno, lo que sí hicimos cuando estuvimos en Tanzania en esa época habían algo como 400.000 refugiados de Burundi y de Congo que vivían en campos de refugiados en el oeste de Tanzania. Y yo insistía a llevármelos, los hijos, para mostrarles cómo es la vida en un campo de refugiados. Y la idea de que debe ser peor de donde vienen que ahí en el campo de refugiados es una idea te da tanto miedo y te hace tan mal, que eso fue una lección que les quise enseñar a ellos. Que tuvieron mucha suerte de haber nacido en uno de los, 20 países en el mundo donde tu futuro está más o menos seguro y garantizado, ¿sabes? Sí. Embajador, todo esto que nos está contando es sumamente importante y usted también nos está diciendo que va a cerrar un círculo seguramente en 4 años. ¿Dónde le gustaría vivir? ¿Dónde le gustaría, terminado ese círculo, con su vasta experiencia, pasar los últimos años de su vida, usted y su señora y su familia? En Bélgica, en mi país, en mi tierra. Ahí, ¿de qué? Perdón, No, perdón, que no es que al revés. No esperamos que nos diga menos. Claro, siempre, casi de broma, digo, cuando uno tiene 90 años y ya está un poco débil, y está en la cama de un hospital y no se puede hablar con la enfermera en tu propio idioma, creo que es un problema. Claro. Ay, sí. Claro. Pero bueno, ¿en qué idioma hablaría? ¿En alemán o...? En flamenco. En holandés. En flamenco. Que es el mismo que holandés, es la misma idioma. Sí. Bueno, ¿le quedó algún objetivo, algo pendiente por hacer en Argentina, además de todo lo que vivió? Bueno, sí, lo hemos logrado, lo hemos logrado en las últimas semanas. Bueno, habían 3 cosas que quise hacer. Uno fue hacer el hike o la caminata en el Perito Moreno. Eso no lo logramos. El otro fue de ver las Salinas Grandes en Salta. Eso sí lo logramos. Y la última cosa, y que fue para mí lo más importante, era luna llena en la catarata de Iguazú. Ah, qué lindo. Y eso lo hemos logrado también. Hace 3 semanas, un mes casi, volvíamos de 3 semanas o casi 4 semanas de viaje en auto en el norte del país. Fuimos de acá a Córdoba, Mendoza, a Tucumán, Salta, Resistencia, Iguazú, los esteros de Iberá y en Villaguay, Santa Fe, en algo como 24 días. Y bueno, en auto, mi esposa y yo. ¿Quién escuchando conducía? la radio. ¿Quién conducía? Yo.
y escuchando la radio, escuchando podcasts, mirando las increíbles paisajes que tuvimos. Bueno, una rueda pinchada en Santiago de Estero, el primer pozo de la ruta en Santiago de Estero, 5 kilómetros después de haber entrado en la provincia. El primer pozo, ¡pum! Y se rompió la cubierta. Experiencias de viaje son esas. Sí. Absolutamente. Y pusimos la rueda de reserva y en un pueblito que se llama Monte Quebrado hemos encontrado un gomería que tenía la rueda del mismo tamaño que la nuestra. Pero eso eran, sí, lindas experiencias. Pero lo más, en ese viaje hemos visto, bueno, Las Salinas, Pumamaca, Huamamaca y Iruya, ahí en el norte, casi a la frontera boliviana. Iruya, maravillosa ciudad, y la luna llena en Iguazú. Sí. Bueno, tengo una vida donde he visto muchas cosas, pero eso, la luna llena en Iguazú, cuando no hay nube y cuando el tiempo está lindo, es una de las cosas más lindas que he visto en mi vida. Es algo de increíble. Sí. Y tuvimos la suerte de tener un amigo que tenía una manera de entrar en el parque en un lugar donde estuvimos solos, mi esposa y yo. Entonces, fue muy, 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 muy lindo. Qué romántico. Sí, ¿verdad? Sí, incluso con las canciones que eligió, después vamos a hablar de eso. Sí. Pero Sí. no viajaron solos, yo vi ahí 3 personajes. Cuéntenos quiénes son esos. Me estaba siguiendo. Sí, vi todo en Twitter. Bueno, usted sabe que Bélgica es el país ¿cómo se llama? De los pitufos, de los Bueno, creadores. no, de los cómics. se llama cartoons. Caricatura. Cómics, Claro. sí. Caricatura. Exacto. Y uno de los más conocidos son los pitufos, por supuesto. Sí. El diseñador de los pitufos es un belga, Payot. Y bueno, en el ministerio nos mandaron estos tipos de regalitos que se manda, que son regalitos como siempre se hace. Y uno de los regalitos que nos mandaron era 3 pitufos en los colores de la bandera belga, en negro, negro, amarillo y rojo. Y me llevó los pitufos y les puse en cada día, les puse en algún lugar emblemático ahí de la ruta. Lo pusimos en Córdoba frente a la manzana jesuítica, en Mendoza lo pusimos en la Plaza Grande, en Salta lo pusimos con la vista de los 7 colores, y también en Iguazú y en toda parte pusimos los pitufos. Y cada día saqué una foto con los pitufos en los 3 colores de donde estuvimos, y cada día había decenas o centenas de gente que me dio likes en Twitter y en Facebook y en Instagram. Y fue bastante interesante. También la reacción de la gente, muy linda la reacción de la gente. Siempre. Embajador, ¿es costumbre suya hacer estos viajes que luego se transforman en relatos y anécdotas por los países que visita y tiene el destino? ¿O lo quiso hacer en Argentina por algo especial, por lo que le transmitía la gente aquí en Buenos Aires? ¿Qué los motivó? A mi esposa y a mí nos gusta muchísimo hacer este tipo de road trips, de viajes en auto. Lo hicimos en Estados Unidos también, hicimos 10.000 kilómetros en el centro y también en África cuando estuvimos en Tanzania, siempre salíamos en auto. Entonces sí, nos gusta mucho este tipo de viaje, porque se ve mucho más. Y bueno, además, esta vez, con la pandemia era un lujo de poder viajar de esa manera. Digo, y no voy a negarlo y lo admito, la placa azul, la placa diplomática nos ayudó mucho para atravesar las fronteras provinciales. Y bueno, y estoy muy agradecido a las autoridades de haber reconocido y aceptado y respetado la placa. No quise aprovechar demasiado, pero bueno, fue así, fue con ese auto que fuimos. Y no había mucha gente en ninguna parte. En los parques no había turistas. De los 14 o 15 hoteles donde hemos alojado, habían 3 donde estuvimos los únicos clientes. En Salta en la ciudad de Salta estuvimos en un hotel 4 noches solos. Qué bárbaro. Entonces, bueno, digo, qué drama y qué tragedia para los dueños de los hoteles, pero qué lujo para nosotros. Claro. Sí. Claro. Embajador, lo cambiamos de tema y le preguntamos por las relaciones bilaterales entre Bélgica y Argentina.
cómo están al día de hoy y qué expectativas tiene a futuro y qué le deja al próximo embajador que viene, ¿no? Y cada embajador cuando le pone esa pregunta va a decir las relaciones son fabulosas y se han mejorado en el tiempo de que yo manejé las relaciones. Bueno, las relaciones, creo que se puede decir que las relaciones internacionales de la Argentina se han complicado en los últimos meses. Y eso, pero eso es para todos los países es lo mismo. Se han complicado por razones del manejo de la pandemia en el mundo entero. Todos los países han mirado más adentro que afuera y les cuesta bastante para empezar a ver cómo se va a hacer en un ámbito de solidaridad y de cooperación internacional. La primera reacción en todos los países fue mirar adentro. Y eso nos va a costar bastante en los meses y años que vienen a todos, sobre todo los diplomáticos. Nos va a costar bastante para reparar el daño que se ha hecho por esa pandemia. Cuando yo llegué, teníamos una balance comercial o una actividad comercial, más bien, de $1.000 millones, $1.000 millones más bien, en las dos direcciones conjuntas. Ahora ha bajado eso a 750 millones, wow. 750 millones de dólares. Un poco. Tenemos una relación muy antigua, muy vieja, casi 150 años que nosotros tenemos una embajada acá en Buenos Aires, no se olvida. Tuvimos las relaciones diplomáticas desde el año 1881. Aquí en Buenos Aires hay, no sé, uno no se da tanto cuenta, pero hay una influencia belga bastante grande. No sé si sabe que el arquitecto que terminó el Teatro Colón era un arquitecto belga. Exacto. Que los monumentos que están enfrente al teatro, al Congreso, fueron construidos por un arquitecto belga. Por ejemplo, la Embajada de Brasil también es un edificio de un arquitecto belga. La maquinería que está adentro del Palacio de Aguas, en Aguas Corrientes, la maquinería viene de Bélgica. Los primeros trenes del subte de Buenos Aires, ¿se acuerdan cómo se llamaron, verdad? Sí, yo me saqué la foto de la última vez que viajó la línea A. La línea A, sí. Se llamaron Brujas. Brujas, claro, de la ciudad de Brujas. Viene de la ciudad de Brujas, porque han sido construidas en Brujas. La construcción se hizo en Bélgica. Entonces, hubo una época donde había 25.000 ingenieros belgas trabajando en los ferrocarriles y en el subte de Buenos Aires, aquí en Buenos Aires. Entonces, tenemos una historia que bueno, en los últimos décadas se ha aflojado un poco esa intensidad, pero tenemos una relación que va hasta muchos años atrás. Y somos bastante orgullosos de haber podido contribuir a lo que es la ciudad de Buenos Aires y la sociedad argentina y la sociedad porteña desde tanto tiempo. Y también tenemos la ciudad de Ostende, ¿no? El Atlántico. Sí. ¿Eso qué? ¿Es una réplica de Ostende? No, era un par de belgas que vinieron acá como eso se hizo a finales del siglo XIX. Han habido 3 olas de inmigrantes belgas. Finales del siglo XIX, después de la Primera Guerra y después de la Segunda Guerra Mundial. Y los del finales del siglo XIX, habían 2 o 3 belgas que dijeron que, bueno, queremos construir una comunidad belga en la costa argentina, porque es de pescadores belgas que van a venir a vivir acá, y le vamos a dar el mismo nombre que la ciudad principal a la costa belga, que es Ostende. Al final fue un pueblito que además estaba mal ubicado porque no se dieron tanto cuenta de cómo funcionó el viento y la arena y la topografía ahí, y era bastante complicado construirla, pero ahora que hace parte de la ciudad de Pinamar, están desarrollando bastante el pueblo, y estamos tratando de armar un acuerdo de
copatrinaje, de colaboración entre las dos ciudades. Está muy interesado el alcalde de Ostende en Bélgica de venir acá y de ver cómo se puede colaborar y ayudar con el pueblo de Ostende y de Pinamar aquí en la provincia de Buenos Aires. Entonces creo que eso va a ser un éxito o un logro para mi sucesor de poder desarrollar eso. Lo empezábamos hace un par de meses con el intendente de Pinamar, que también es muy interesado en saber cómo funciona una ciudad turística como Ostende, y eso es una verdadera ciudad bastante grande. Hay algo como, bueno, en términos belgas, 80.000 personas, es una ciudad grande. Lo sé que acá no tanto, pero claro, ahí en Bélgica sí es una ciudad bastante grande. Y el intendente de Pinamar quiere saber cómo funciona una ciudad turística en Europa con una temporada bastante corta y al mar. Y también en un mar que parece muchísimo, que parece bastante, al mar frente al cual se encuentra Ostende, ¿no? Yo tuve la posibilidad de conocer Ostende. Recuerdo que había ido a la ciudad de Brujas, claro, a la ciudad de Brujas y obviamente a su hermosa capital que tienen. Y un belga me dice, ¿por qué no te tomás el tren y te vas hasta Ostende? Y conoces, porque no hay, no te lo pierdas. Y la verdad que hice eso por muy pocos euros y no me arrepiento. Fabulosa, maravillosa, esa rambla hermosa, y a su vez tener la posibilidad de caminar esas lindas arenas que tienen, ¿no? Sí. Bueno, acá creo que va a funcionar bien si ponen obvio, cerveza, chocolate, papas olvidate, fritas y pitufos. Sería un éxito. Me gusta mucho que dice cerveza y chocolate, sin decir que es cerveza belga o chocolate belga, porque, ¿sabes? Cerveza y chocolate, por definición, es son belga, claro. Los demás tienen que añadir de dónde viene. Es como cuando se dice el correo es inglés, ¿no? Sí, o dulce de leche es argentino. Bueno, gracias. Se van a enojar los uruguayos, sí, pero sí. Uno dice dulce de leche de Uruguay, pero claro, cuando uno dice dulce de leche es argentino, ¿no? Totalmente. Claro. Bueno, lo mismo. No se olviden, lo mismo vale para cerveza y chocolate. Muy bien. Son belgas. Si quiere hablar de chocolate que viene de Alemania, tiene que decir que es cerveza alemana. Exacto. O chocolate italiano, o chocolate suizo. Si dice chocolate, es belga. A Suiza teníamos que nombrar a Suiza, si no, nos matan. Embajador, hablando un poco de comida, acá se llevó bien con la comida, se adaptó, me parece que le gustó mucho el asado. ¿La comida argentina o la comida belga? Argentina, acá. Argentina, sí, por supuesto, asado, claro que sí. Eso, soy un carnívoro, hasta el punto de que mi esposa y yo ya nos dijimos que no nos va a gustar mucho la carne afuera de Argentina, que la experiencia que hemos tenido acá es tan rica que va a ser bastante difícil acostumbrarnos a carne de otra parte del mundo. Creo que ahí también cabe decir carne y ya sabemos que es Argentina, claro, ¿no? Claro. Bueno, y además, carne, cuando un argentino dice carne, ¿es argentino o es vaca? Claro, es vaca. Hay otros animales que también tienen carne, ¿sabes? Sí, es verdad. Sí. Exactamente. Pero hablando de comida, ¿conoce la definición de la cocina belga? ¿No? ¿No? Cocina francesa con porciones alemanas. Es verdad, sí, alguna vez lo leí. Es bueno eso, porque bueno, las porciones alemanas son grandes abundantes, y la cocina francesa es muy buena. Es muy buena. Bueno, los waffles, ¿cómo se llaman los waffles en idioma neerlandés? En flamenco. En flamenco. Y en francés se llama gaufre. Tengo una historia bastante graciosa sobre eso también. En Nueva York hay un tipo que tiene food trucks con waffles belgas. Uh-huh. Y tiene algo como 15 o 20 de estos food trucks y están en toda parte de Nueva York. Mi esposa y yo un día fuimos y teníamos ganas de comernos un waffle y íbamos a pedirnos una, y el tipo nos pide ¿qué quieres por encima? Porque los americanos ponen siempre 5 o 6 cosas distintas por encima de todo lo que comen, ¿sabes? Sí. Cualquier cosa ponen no sé cuántas ketchup, salsas diferentes y ketchup y no sé qué, pero bueno, con waffle no tanto ketchup, pero bueno. Pero de todo modo ellos ponen de todo tipo de crema y fruta y chocolate y no sé qué. Y nosotros, no, solamente un poquito de azúcar, más nada.
Y el tipo dice, ustedes deben ser belga, ¿no? Claro. Es verdad. Me gusta el embajador, es un gran contador de anécdotas y de historias, ¿eh? Muy bien el embajador. Después de tantos años tengo algunas. Mi esposa está aburrida porque ya son siempre las mismas y ella la conoce todo. Claro, dice, otra vez vas a contar, Peter. Eso sí. Claro. Alejandra. Bueno, su esposa ya está en Bélgica, ¿no? Sí, ya se fue. Acaba de ser vacunada hace 2 horas. Se fue. Muy bien. Sí. Bueno, ella fue una gran compañera, ¿no? En estos 4 años, bueno, a lo largo de su carrera, siempre ha sido muy activa también, ¿no? De toda mi vida. En inglés se dice she's my rock. Claro, Sí, es su my roca. rock, Sí, sí. totalmente. Embajador, hay algo que muchas en Argentina tal vez no conocen por una cuestión histórica, pero su país tuvo mucho que ver en la fundación de lo que es hoy la Unión Europea, porque Sí. la creación de lo que fue en su momento el Benelux, ¿no? Bélgica, Sí. Holanda y Luxemburgo, fue el puntapié inicial de lo que hoy el mundo ve como un éxito, que fue la conformación de la Unión Europea. Si nos puede decir qué tipo de conclusiones sacan ustedes en relación a esa creación, ¿no? ¿Te puedo pedir algo primero? Sí, claro. Si tuviera que resumir el proyecto europeo con una palabra, ¿cuál sería la palabra que utilizarías? Y yo diría la hermandad, ¿no? La gran hermandad entre los pueblos. Sí. Hay otra, en la cual yo pienso, cuando pienso a Europa, pienso a la palabra paz. Claro, totalmente. Solamente eso. Totalmente. ¿Sabe? Mi abuelo nació en el año 1900. Imagina, no sé cuál edad tienes, no voy a pedirle a la señora, pero tú tienes, a escuchar a tu voz debe tener algo como 50 y pico años, ¿no? Sí, más o menos. Bueno. Un poquito menos, 42. Bueno, ok, mejor. To make my point, mejor. Mi abuelo nació en el año 0. Antes de sus 45 años, tuvo que reconstruir 2 veces mi país. Claro. Él y su generación, por 2 guerras destruidoras en su vida. A los 18 años y a los 45 estaba confrontado con un país destruido por la guerra. Y en ese momento había un par de tipos, un alemán y un francés, que dijeron, eso nunca más, chicos. Tenemos que construir algo para que eso nunca más ocurra. Y construyeron lo que ahora se llama la Unión Europea. Empezaron juntando las 2 industrias las más importantes de la época, que era el carbón y el acero. Y de ahí se fueron a construir un mercado unido, que fue el mercado común. Y de ahí una unión política que ahora se llama Unión Europea. Exacto. Y empezamos con 6 países y ahora quiero decir que somos 28, porque bueno, con el Brexit sí, claro, que jurídicamente se fueron, pero Reino Unido todavía hace parte de la familia europea. Y quizás no son miembros de la Unión Europea como organización, pero todavía son hermanos, hacen parte de la... Eso es el hermano perdido, ¿sabe? Cada familia grande tiene un hermano que tiene problemas y que se va, pero que de todo modo, cuando se va a enterar el abuelo, está. Claro, Bien. está, es verdad. Ahora, ¿se llevan bien entre todos los países realmente? Por ejemplo, ¿Bélgica se lleva bien con Holanda o los Países Bajos, como se dice ahora? ¿O hay algunas rispideces, competencias? Siempre, bueno, aquí en Buenos Aires estamos es una situación bastante interesante porque las 2 embajadas están juntas en un piso. Claro. En Puerto Madero, sí. En Puerto Madero. Y estamos literalmente juntos. No hay puerta entre nuestras embajadas. Entramos por la misma puerta. La oficina de mi colega y amigo Roel, el embajador de Holanda, es a 2 o 3 puertas de la mía. Y paso por su puerta cuando entro en mi oficina, hasta paso por su puerta cuando voy al baño. Entonces, le quiero preguntar algo, ya que me está diciendo eso. Nosotros lo entrevistamos al embajador. Exacto. Y nos contó que él va en bicicleta y cuando llega a la embajada se baña. ¿Es verdad? ¿Usted Sí. lo ha escuchado Sí, bañarse? escucha.
él sí, porque vive en Martínez, entonces tiene casi 1 hora de bicicleta. Yo cuando me voy en bicicleta soy a 15 minutos aquí de Palermo, entonces yo no me necesito bañarme para poder trabajar, pero sí, estamos juntos. Entonces con los holandeses yo siempre digo que nos amamos como hermanos. Tu hermano lo amas, por definición lo amas, y está tu hermano. Pero no siempre tu hermano es tu mejor amigo, ¿eh? Claro. No, claro. Sí. Y a veces hay peleas, es así. Por default, digamos. Exacto. No, pero nos llevamos muy bien. Tenemos ese tipo de construcción en 2 o 3 lugares en el mundo. Aquí en Buenos Aires hay uno, en Kinshasa hay otro, Kinshasa en Congo, donde nosotros somos el partenario mayor, digamos. Aquí son los holandeses que son el partenario mayor. Y funciona bastante bien. Y con el fútbol... De vez en cuando hay pequeños Claro, con el problemas, fútbol, por ejemplo. El fútbol, ¿hay rivalidad entre Holanda, Bélgica? Ahora ya no. Ahora ya no, porque Bélgica... Claro. Claro, hoy es respetado Bélgica. Sí, bueno, nosotros ahora el mes próximo vamos a ganar la Eurocopa. Entonces, bueno. Ya está decretado así. Bueno, bien, ya está. Claro, recordemos también es un poco que como Argentina y la Copa Mundial, ¿no? La Eurocopa tenía la misma fecha que la Copa América aquí en Argentina, que finalmente se suspendió, ¿no? Se suspendió finalmente hoy. O se movió a Brasil. Se movió a Brasil y ahora Brasil no sabe si efectivamente se va a realizar. Lo que pasa es que es una torpeza querer hacerla a la fuerza para que coincida con Europa. Exacto. No tiene nada que ver, ni el clima, nada. Pero bueno, es otro tema ese, ¿no? En la introducción al programa dijeron ustedes que se pide siempre a los embajadores del equipo, de los equipos argentinos. Sí, es verdad. ¿Le gusta el fútbol argentino? Sí, lo sigue. Sí, estoy esperando la pregunta. ¿De qué equipo es? No, porque yo ya sé lo que va a contestar, pero se la voy a preguntar igual. Claro. Y sí, me imagino. Va a elegir un equipo belga, seguro. Flandria. Claro, porque yo pregunto siempre y el único que se juega es Suecia, que dice que es de Boca. Bueno, por supuesto. Por su bandera. Porque son los colores de la bandera, sí. Claro, y de ahí se inspiró Boca. Yo me acuerdo, hace un par de años tuvimos un evento en la cancha de River y la embajadora de Suecia vino con su remera de Suecia. ¡Ay, no! No se hace eso, no. Pero con la remera sueca, no con la remera. Claro, pero es igual casi. Quizás, creo que es igual. Los colores de todos modos son iguales. Sí. Bueno, ¿cómo es, además de la gente, de los argentinos, cómo fue su relación con todos los embajadores? Sé que tienen muy buena amistad con el embajador Kent. Bueno, con Amin Meleika de Egipto, se han formado un gran grupo, ¿no? Sí, tuvimos mucha suerte acá este vez. Los embajadores todos han sido gente muy amable. Bueno, ¿sabe? En nuestras cancillerías siempre van a mandar embajadores acá que tienen un poco de experiencia y un poco de madurez y de edad. Entonces eso hace que se afloja un poco la ambición personal, ¿sabes? Y eso siempre hace que la gente son mucho más, están un poco calmadas, si quieres, ¿sabes? No les necesita tanta energía y tanta actividad para que puedan avanzar en su carrera, lo que sí pasa cuando uno es un poco más joven. Claro. Y por eso que todos los embajadores que hemos tenido, las amistades que hemos tenido acá eran muy, muy grandes. Y hay un par de embajadores y un par de colegas con los cuales nos vamos a quedar en contacto por la vida, seguro. Sí, seguro. Hay otro grupo de embajadores que los critica por estar en las redes sociales, por ser tuiteros, porque antes no estaba bien visto que un embajador o por una cuestión diplomática esté posteando o poniendo cosas de su vida familiar. ¿Hay algún problema ahí, algo que haya escuchado por ahí que le digan? No creo, no creo. Siempre tratamos de llevar. Somos diplomáticos, ¿eh? Sí.
para aquel que lo quiera seguir al embajador, podemos pasar su sí, Twitter, pasale, ¿no? pasale el que Twitter. es P. Madens con doble D. Sí. P. Madens Sí. y S final. Vamos a ver si le sube la cantidad de seguidores. Sí, va a tener más seguidores, Sí, embajador. por favor. Ya soy el embajador belga más seguido de todos los diplomáticos belgas, soy el más seguido, y gracias a Mark Kent. Sí, gracias al a Mark colega Kent, que británico. fue el que... Yo en algún momento tenía algo como 1.500 o 2.000 seguidores, y habían 2 o 3 embajadores belgas que tenían más. Y Mark pone en sus propias redes: el colega belga es el segundo más seguido de todos los diplomáticos belgas y quiere ser el primero. Mi equipo, le vamos a ayudar, y subió hasta 6.000 en 2 días. Entonces, bueno. Muy bien, muy bien. Ya está designado el próximo embajador, es un hombre. Sí. Sí. ¿Qué perfil tiene? ¿Qué nos puedes anticipar? Carol Dana es un diplomático belga, también con raíces flamencas, pero su papá también tenía una vida internacional, porque él nació en Colombia. Él tiene 7 años menos que yo, tiene 50 y pico años. Y ha sido cónsul general en Montreal y representante permanente adjunto ante la ONU en Ginebra. Y también hizo un par de años en Kinshasa. Y ahora es el director antiterrorismo en el ministerio. Ya tiene mucha ganas de venir. Tiene 5 hijos. Viene con una sola. Los demás van a venir de vez en cuando a visitarles y quizás pasar unos meses si pueden trabajar a distancia. Pero él y su esposa son gente encantadoras, y verás que los belgas serán muy bien representados. ¿Y qué consejos le diste? ¿Qué consejos le diste al embajador? Humilde nunca me dijeron que soy. ¿Cuáles fueron los consejos que le diste al embajador? De decirle, bueno, mirá que acá pasa tal y tal cosa. Decí que tu equipo de fútbol es Flandria. Sí, Flandria. Eso sí, no te metes en la trampa boca horrible. La respuesta siempre es Flandria. Ese es uno. ¿Y qué más? Una de las primeras cosas que hice cuando aprendí que iba a venir él es contarle la historia del enterramiento de la velera de Maradona, desafortunadamente, lo que había pasado aquí. Pero había un comentario fabulosamente relevador en una de las cadenas de radio el día siguiente. Había todo este lío que estaba en la Casa Rosada cuando murió Maradona. Claro. En la mala época con COVID y todas las decenas de miles de gente que no tenían ni protección ni distancia y todo eso. Y era un lío increíble. Y en la radio, el día siguiente, en la mañana, cuando estaba yendo a la oficina, escuché que estaban la gente, los tipos en los comentarios, los talking heads, como se dice, estaban quejándose de cómo puede ser y no es posible, y que falta de responsabilidad. Y hubo un tipo que dijo, y eso era tan argentino, bueno, si puedo decirlo, ¿Sí? Tan argentino, dijo: che, chicos, no te olvidas, nunca íbamos a despedirnos de Diego en el Colón. Claro. Es Argentina. Eso es Argentina. Sí. Es Argentina. Están hablando de Maradona, están hablando de un lío y vinculan en eso como diría, un monumento de la cultura mundial que es el Colón, y todo eso en la misma frase. Maradona, el lío y la cultura. Y la única cosa que faltó es una referencia a carne. A carne y a un buen vino, ¿no? A un buen vino tinto. O a carne y Malbec, sí, absolutamente. Eso, la única cosa que faltó en esa era lo del asado y la comida, pero de lo demás había todo. Había el fútbol, había la pasión y la emoción y el drama de lo que estaba pasando, y una referencia al Teatro Colón, que es uno de los lugares emblemáticos del mundo cultural. Entonces,
Nunca íbamos a despedirnos de Diego en el Colón. Nunca me olvidaré de esa frase, porque era tan bueno, como digo, yo lo veo como muy argentino. Muy argentino. Embajador, no queremos terminar la nota, faltan unos minutos, sin preguntarle por su país. A los argentinos nos gusta mucho ir a Europa, realmente nos fascina, y dentro de esa fascinación yo digo que, porque he tenido la posibilidad de conocer Bélgica, de no perderse ese país, porque realmente tal vez no sea el primer destino, pero cuando uno lo descubre, le agarra admiración, fascinación, no puede creer lo que está viendo en esa hermosa plaza que tienen en su capital, en Bruselas. ¿Por qué conocer Bélgica? ¿Por qué conocer Bélgica? Uh-huh. Bueno, como dices, hay todo lo turístico. Hay Bruselas, Amberes, Brujas, pero sobre todo en la parte flamenca Gante. Del otro lado del país, en el parte sur, hay Lieja, Namur. Todo eso turístico. Hay todo que es la gastronomía belga también. Por ahora somos el número 1 en 3 deportes, en hockey, perdón, en ciclismo, en fútbol y en hockey masculino. Tenemos todas las organizaciones internacionales también en Bélgica. Entonces sabe que el cuerpo diplomático en Bruselas es el primer cuerpo diplomático del mundo. El protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores maneja todo que es los trámites administrativos para el cuerpo diplomático, y son 50.000 personas. Es una ciudad que tienen un estatus diplomático en Bélgica. Pero diría, más que todo, mi país, como saben, es un país que tiene divisiones profundas. Tenemos divisiones culturales, tenemos divisiones de idioma. La frontera entre las grandes culturas europeas, la cultura germánica y la cultura romana, pasa a través de mi país. En el norte se habla una idioma germana, que es el holandés, y en el sur se habla una idioma romana, que es el francés. Uh-huh. Y es un país dividido como hay tantos otros países en el mundo que tienen este tipo de divisiones. Hablo de Irlanda del Norte, hablo del País Vasco, hablo de los Balcanes, hablo ni hablar de países afuera de Europa donde hay divisiones societales profundas y sumamente importantes. Pero nosotros, al contrario a todos los demás, nunca nos hemos matado, nunca nos hemos peleado, salvo con palabras. La búsqueda del consenso y en paz. Entonces, si hay algo que quiero que la gente tenga que ver en mi país, es cómo hacemos funcionar una sociedad dividida como la nuestra es, y cómo lo hacemos y cómo podemos ser un ejemplo para el mundo entero. Excelente. Me gustó esa frase de ser ejemplo para el mundo entero, ¿no? Y bueno, le queremos agradecer muchísimo la entrevista. Vamos a cerrar con una música especial elegida. Vamos a escuchar a Jacques Brel en 2 versiones. Ahí lo vamos a tener para unir a los belgas. Lo tenemos en francés y en holandés, ¿no? Bueno, embajador, muchas gracias. Feliz vuelta a Kenia. Que tenga un buen retiro, ¿no? Esos 4 últimos años que le quedan, ¿no? Hay algo que se olvidó para recomendarle al nuevo embajador. ¿Qué? Que acepte la nota de este programa cuando llegue. Ah, eso, anótelo. Claro. Le vamos a dar tiempo para que para diciembre. Dale unos meses para perfeccionar su español. Exacto. Él habla, no es malo, pero le falta un poco de fluidez. Muy bien. Sí, y eso en 6 meses vendrá. Entonces dale algunos meses para que se acostumbre y ya. Y ahí te vamos a criticar a vos. Perfecto. Va a decir, no, todo lo que me dijo no era así. Lo voy a escuchar, con mucho gusto. Gracias, embajador. Muchas gracias, y un saludo a su ustedes, mujer. muchas gracias. Gracias.
Vamos a escuchar entonces a Jacques Brel con Le Plat Pay. Ahí lo escuchamos a Jacques Brel, es una misma canción en los dos idiomas, ¿no? Así que muy encantador el embajador Madens. La verdad que sí. Y le deseamos un buen retorno y ojalá que pueda cumplir sus metas y sus objetivos en su nuevo destino. Y ojalá venga a visitarnos en sus vacaciones. ¿Por qué no? Lo vamos a recibir con un buen asado y con un buen Malbec, como dijo él. Exacto, Malbec. Contame algunos datos más para agregar sobre Bélgica. Vos estuviste ahí en la ciudad. A mí me interesó mucho, digamos, su parte histórica y también su parte política, porque su capital, Bruselas, es sede de la Unión Europea. Y está el edificio donde justamente se reúne la Comunidad Europea o la Unión Europea, políticamente hablando. Es un edificio impresionante en el centro de la ciudad que además se puede recorrer, y lo interesante de la visita que vos podés hacer es que te la dan en absolutamente todos los idiomas de la Comunidad Europea, así que es muy pero muy interesante y es lo primero que yo diría que hay que visitar en Bruselas. Sí, también sé que está el Palacio de Justicia, que es la sede del Poder Judicial, están los tribunales de Bélgica y es uno de los edificios más grandes del mundo, que tiene 26.000 metros cuadrados de superficie, o sea que supera en tamaño a la Basílica de San Pedro, es algo monstruoso. Dice que para construirlo tiraron abajo, demolieron todo un barrio entero para la construcción, que fue entre 1866 y 1883, algo impensable actualmente, ¿no? Y tiene una cúpula de 104 metros de altura, donde se puede ver una de las mejores panorámicas de Bruselas, ¿no? Pero una bestialidad enorme, ¿no? Te cuento que la catedral de Bruselas es un impresionante edificio gótico, que está en el pleno centro del casco histórico de la capital. Se inició la construcción en el año 13 y se tardó más de 2 siglos en completarse. Y esto hay que sumarlo a lo que le comentábamos al embajador, ¿no? La plaza central del lugar, ¿no? Que es realmente maravilloso, es, digamos, una de las zonas más visitadas de todo el país y una de las más bonitas. ¿Y ahí donde está el Manneken Pis? Exacto. Contame exacto. eso. Pero es re lindo. Yo te digo, son ciudades como sacadas de un cuento de hada. Una visión muy parecida me pasó en Escocia, que alguna vez lo hablamos y te lo conté. O sea, divino. Yo realmente recomendaría que si podés ir a Europa no te pierdas Bruselas. Es maravilloso. Y te queda de paso, ¿no? Si vas a París, si vas a... Sí, está bueno visitar. Viste que está el tren de alta velocidad que se construyó ya hace algunos años entre Londres, París y termina en Bruselas. O sea que muchos que hacen París-Londres no dejen de comprar el ticket y se termina en Bruselas. Genial. O sea, es genial. Sí, y por último quería recomendar el parque llamado Mini Europe, que es como una Europa mínima, es un lugar en donde están en miniatura los principales monumentos de Europa. Está la Torre Eiffel, todo chiquitito, o sea, mide menos de 1 metro y tenés toda Europa ahí adentro, que es un lindo paseo, ¿no? Es genial. Bueno, y obviamente te vas después a Brujas, que no te lo puedes perder, No, por supuesto. Ostende, como recién decía el embajador, hay un montón de lugares donde uno puede ir. Y no hay que dejar de visitar el palacio donde está la monarquía, que en Bruselas hoy es solamente museo, no tiene más funciones oficiales. Ok, pero sigue existiendo un monarca. Sí, obviamente, es una monarquía constitucional. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen y bueno, muy feliz de estar en la 3ª temporada de Los Embajadores. Totalmente, Ale, gracias como siempre. Gracias, Maxi. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Esto fue Los Embajadores. Nos reencontramos el martes a partir de las 2 de la tarde. Los Embajadores.